Bueno, vamos a continuar. Hola Isabel, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, escucho. ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto que estés acompañándonos, qué bueno verte. Aunque sea Perfecto. virtualmente en esta oportunidad, pero bueno, es lo que nos tocó. Claro, Es lo que siempre nos un tocó. placer. Bueno, ¿te parece que hagamos una prueba a ver si podés compartir pantalla sin problemas? Sí, sí, vamos a ver. Voy a intentar hacerlo, ¿ok? Sí, Que cómo no. además no estoy en mi ordenador y aquí, bueno. Aquí lo comparto la presentación Sí, y la pongo en modo de perfecto. discusión. La estamos viendo perfecto, así que lo pones en modo proyectar y ya está. Ahí, ¿sí? Yo veo tu presentación, sí, perfecto, perfecto. Sí, y cambian los Sí, slides, todo. todo fantástico, todo fantástico. Perfecto. Bueno, Entonces, Isabel, volver a agradecerte que estés con nosotros. Ahora ya voy a dejar que Jorge siga con todas las formalidades, pero bueno, nada, saludarte, hacer esta pruebita para que todo anduviera bien y gracias por la generosidad siempre. es un placer, Nacho, siempre. Ah, Bien, Jorge, te devuelvo todo tuyo. Bien, muchas gracias. Y bueno, continuando con Encina 6 y las jornadas de Preci-Educ, ¿sí? Ahora tendremos la conferencia de la doctora Isabel Martins titulada Enseñanza de las Ciencias y Formación para la Ciudadanía, Retos Contemporáneos. La doctora Isabel Martins es licenciada en Física por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, y doctora en Educación por la Universidad de Londres. Es profesora asociada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigadora del Consejo Nacional de Investigación de Brasil, editora de la revista Ciencia Mtela y presidenta de la Asociación Brasileña de Investigación en Educación en Ciencias. Sus principales líneas de investigación se centran en la relación entre el lenguaje y la educación científica, con especial referencia a los estudios de los procesos de producción, circulación y recepción discursivas en espacios de educación y comunicación de las ciencias. Sus publicaciones incluyen la investigación sobre alfabetización científica, el análisis de los libros de textos de ciencia, el papel de las imágenes en la educación y la comunicación científica y los procesos de apropiación discursiva en los resultados de investigación en enseñanza de las ciencias en contextos educativos. Muchas gracias, doctora Isabel Martins, por estar aquí con nosotros y le doy la bienvenida y le cedo la palabra. muchas gracias. Es un placer, un honor poder estar acá otra vez con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a Nacho, Jorge, Gaby. Un placer estar con los amigos y compartiendo un espacio de reflexión y acerca de estos retos que son cada vez más intensos en la contemporaneidad y que nos interpelan como educadores en ciencias en términos de nuestro rol social. Entonces, bueno, yo empezaré a compartir mi pantalla. Me parece que cuando la comparto, yo no puedo ver a Jorge, a nadie. Entonces, solamente confirmen si está bien, si pueden verla. Sí, perfectamente, Isabel. Perfecto. Ups. Ok. Entonces, ahí estamos. Un gusto estar acá con todos ustedes. Deseo mucho suceso para las jornadas y para Encina. Y bueno, intentaré hablar con ustedes hoy acerca de una cuestión que me acompaña como investigadora hace tiempo y que tiene que ver con esta relación entre la enseñanza de las ciencias y la formación para la ciudadanía. Esto todo empieza cuando yo percibo como no sé si se dice así, un esvaciamiento, como si cuando algo se torna vacío. Me parece que nuestra comunidad a lo largo de los años no tiene explotado esta relación entre
enseñanza de las ciencias y formación de la ciudadanía, de una manera a tornarla problemática. Si hablamos de formación para la ciudadanía y enseñanza de las ciencias, como si una fuera consecuencia de la otra. Y lo que estoy intentando hacer con ustedes hoy es reflexionar un poco acerca de las posibilidades, claro, pero también de los límites para pensar esta relación. Toda esta reflexión que les comparto hoy es realizada, ocurre en este laboratorio de lenguajes y mediaciones, en el Instituto NUTES de Educación en Ciencias de Salud de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, donde trabajo, y ocurre en el ámbito de un grupo de investigación que se llama Discursos na e da Educação em Ciências, y acá vemos algunas imágenes de colegas, son estudiantes de grado, posgrado, investigadores, que trabajan conjuntamente en este grupo en un gran número de investigaciones. Aquí vemos algunas imágenes de encuentros en espacios más o menos formales, en espacios virtuales también, que esto es parte del momento que vivimos. Y acá un poco de nuestra actuación, los temas, las temáticas que nos interesan, un poco de lo que estamos haciendo. Ya hablé, por ejemplo, de la revista de la Ciencia en Tela, que es una revista para profesores, donde tentamos implementar un modelo alternativo de evaluación que hace con que los profesores puedan, además de escribir para la revista también que ellos puedan actuar como evaluadores de las submisiones de los investigadores, de los científicos. Entonces, una tentativa de crear, un intento de crear así un espacio más horizontal de interacción entre distintos sujetos de la educación en ciencias. Estamos ahora así muy metidos ahí con este tema de la enseñanza híbrida, del virtual, en consecuencia de la pandemia. Nosotros habíamos creado un espacio para discutir cuestiones sociocientíficas en la sociedad. Y claro, hay aquí un ejemplo de cómo tratamos la pandemia como una cuestión sociocientífica, pero también otros temas que como que atravesan nuestro cotidiano: el racismo, la sexualidad, la alimentación, la cuestión del ambiente. En fin, estamos siempre intentando pensar en los retos que están involucrados en tratar de estas cuestiones en el currículum, y lo hacemos de distintas maneras, con cursos, con paneles, con videos, entrevistas, y tentando siempre crear espacios más horizontales de interacción. Lo que gostaria de hablar hoy tiene que ver entonces con este reconocimiento de que todo lo que hacemos en educación tiene que ver, y educación en general y educación en ciencias en particular, tiene que ver con la construcción de un proyecto de sociedad. Y esto siempre pregunto, si concordamos con esta premisa, la pregunta que sigue es: entonces, ¿qué proyecto educativo y qué proyecto de sociedad estamos diseñando? Porque cuando miramos nuestros currículos nacionales, internacionales, encontramos una lista de muchas afirmaciones en relación a las cuales es muy difícil contestar. Por ejemplo, de que la educación en ciencia pueda contribuir para el respeto a las libertades individuales, colectivas, que pueda capacitar los individuos para una vida que sea ética y productiva,
que pueda preparar profesionales para responder a retos y desafíos impuestos por los contextos científico y tecnológico donde vivimos, que pueda ayudar a la toma de decisiones, que pueda promover la democratización de la información y el acceso a los bienes culturales, y que pueda a largo como una consecuencia contribuir para una reducción de desigualdades, para la justicia social y ambiental, que en nuestro continente y en nuestros países es un reto así considerable, porque vivimos en una sociedad todavía muy desigual. Todo esto a veces se organiza bajo como un slogan que tiene que ver con la formación para la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía y, perdón, lo que estoy siempre cuestionando a mí misma es cuál es de hecho la relación entre educación en ciencias y formación por la ciudadanía. Me siento así un poco molesta cuando veo una relación lineal, una relación de causa y consecuencia entre las dos cosas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando intento contestar esta pregunta, las respuestas que discutimos en nuestro grupo son muy informadas desde las teorías sociales, de las teorías educativas, de las perspectivas que son histórico-culturales para el estudio del lenguaje y del discurso. Perdón, ahí hay un error. Y siempre informados por un marco teórico del análisis crítico del discurso y de la semiótica social, de esta idea de que las identidades, las interacciones se construyen en el discurso. Es una mirada que no separa el discurso de la acción social y que ve el lenguaje como constitutivo de las prácticas sociales. El lenguaje está más allá de un instrumento, de una herramienta de comunicación, y el discurso es una forma de acción social. Entonces, si consideramos eso, ¿cuál es el universo discursivo de que hablamos? La educación científica y su dimensión de práctica social. Siempre pensando que involucrar a los sujetos en estas prácticas sociales que demandan la educación científica pueda permitir que estos sujetos se posicionen de maneras distintas en relación al conocimiento, en relación a las cuestiones científicas en la sociedad, etc. Bueno, pensar en la educación científica como una práctica social tiene que ver con pensar que las prácticas tienen lenguajes, valores, reglas que les son particulares y que las prácticas están insertadas en contextos que son culturales e ideológicos, pero también están situadas de una manera que es estética y política. Pero más importante que todo, me parece que la educación en ciencias como una práctica social tiene una importancia así grande, porque ella misma permite el acceso a otras prácticas sociales. Entonces, permite, ¿qué quiere decir? Permite el posicionamiento de los sujetos en la sociedad. Yo cuando digo posicionamiento, yo estoy muy informada por esta teoría, que es el Positioning Theory, que es una teoría que habla de que hay en sociedad posiciones discursivas que tienen que ver con derechos, obligaciones y posibilidades de enunciación. Y que estas posibilidades, la manera bajo la cual las personas utilizan el discurso, las ubica en la sociedad. Y además, es lo que permite que nosotros decidamos qué queremos, en quién confiamos, de quién sospechamos, quién tiene autoridad para hablar de determinada
cuestión. Entonces estamos ahí hablando de una manera, de mirar la posición social en función del discurso. Esto significa que pensar cómo estoy posicionada en sociedad significa pensar, bueno, quién soy yo en esta sociedad donde vivo y cómo se conciben y cómo se implementan los procesos de toma de decisión en esta sociedad donde vivo. Porque se dice mucho que la ciudadanía implica la toma de decisiones, pero ¿qué oportunidades tengo yo para decidirme? ¿Qué cosas influyen en mis decisiones? Esto tiene que ver con un cuestionamiento de este objetivo, de que la educación pueda promover la inclusión y la participación en sociedad y la toma de decisión informada. Pero cuando pensamos que la educación es un componente de la vida social, pensamos que, bueno, potencialmente esto es posible, pero una gran parte de todo esto depende de cómo el conocimiento, sus procesos de producción y circulación en sociedad afectan estos aspectos. Es decir, si estamos en una sociedad que es democrática, las respuestas para estas preguntas son distintas de una sociedad donde las posibilidades de interactuar están comprometidas, por ejemplo, en una dictadura. Entonces, preguntamos otra vez todas estas cuestiones, pero ahora pensando que no es posible pensar en estas cuestiones sin referencia al modelo de democracia donde nos ubicamos, donde nuestra sociedad se ubica. Entonces percebemos que ciudadanía es algo que es muy relacional, tiene que ver con la vida en sociedad y que hay una polisemia enorme en torno de este concepto. Esta es una cita de Paulo Freire que me encanta, me parece así muy importante, es muy potente para poder comunicar esta visión de ciudadanía. Él habla de ciudadanía como una construcción. Dice que a veces hablamos de ciudadanía como si esta fuera un concepto abstracto que tuviera una fuerza mágica y que, como si cuando uno pronuncia la palabra, todos la ganan. Esto no es verdad, porque la ciudadanía, dice Paulo Freire, no es un regalo de políticos y educadores para la gente, no es esto. La ciudadanía es una producción, una creación política. Entonces, si es así, nosotros tenemos que pensar cómo la ciudadanía se construye en distintas sociedades. En nuestra sociedad moderna, occidental, es muy común mencionarmos el modelo evolutivo de Marshall, que es un sociólogo inglés que al finales de los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, él habló de cómo en Inglaterra los derechos sociales, por ejemplo, se siguieron a derechos políticos y a derechos cívicos, como si hubiera ¿cómo se dice? Una secuencia bajo la cual la población adquirió, en primer lugar, los derechos cívicos, el derecho a la libertad, por ejemplo, la propiedad, después los derechos políticos, que tiene que ver con la posibilidad de voto, de organizarse en partidos políticos, y después los derechos sociales, como educación, salud, etc. Si miramos este modelo que funciona muy bien para la Inglaterra del siglo XX, para este momento, vemos que es muy distinto, por ejemplo, del modelo de ciudadanía que tenemos en Brasil, porque en Brasil ocurre, de acuerdo con este señor historiador José Murilo de Carvalho, un fenómeno muy interesante, porque nosotros en Brasil tuvimos una concesión de derechos sociales en periodos de dictadura.
periodos donde había la supresión de derechos políticos, fueron periodos donde la población logró derechos sociales. Esto se pasó en la era Vargas, desde en los años 1937 y 45, cuando empezaron las políticas sociales, los derechos de los trabajadores, e incluso durante la dictadura militar, desde 1964 hasta 1985, que fue un periodo que también no había derechos políticos, el Congreso fue cerrado durante un tiempo, pero al mismo tiempo las políticas de seguridad social fueron extendidas, había políticas de habitación, vivienda más accesibles, entonces se percibe ahí que el modelo inglés nos sirve para explicar lo que pasa en Brasil, incluso ahora, cuando estamos en 2021, pensamos, por ejemplo, que este modelo de Marshall quizás no es adecuado para explicar lo que significa ciudadanía en Inglaterra hoy, que tiene mucho que ver con toda este movimiento en dirección al neoliberalismo, que el rol del Estado ha sido disminuido y que la relación entre el ciudadano y el Estado ha sido disminuida y hay una relación entre un ciudadano y las corporaciones y el mercado. Entonces, estas concepciones son dinámicas, son históricas. En Brasil hay un sociólogo muy importante que está reflexionando acerca de otras propuestas para pensar qué es ciudadanía en Brasil. Bueno, entonces destaco este carácter histórico y situado para entendermos lo que es ciudadanía. Y la consecuencia es que cuando miramos los currículos de todo el mundo, cuando miramos las matrices de PISA, las propuestas de STEM, parece que la ciudadanía es la misma. Por eso decía, como se torna vacía la palabra, porque hay mucho reduccionismo, porque ciudadanía puede ser muchas cosas, la reivindicación de los derechos, el cumplimiento de los deberes, la representación política, la participación social, pero es distinta en diferentes regímenes políticos, distinta en distintos modelos de democracia. Entonces, lo que me parece peligroso para nosotros como educadores en ciencias es aceptar un reduccionismo en que la ciudadanía es significada como simplemente toma de decisión informada y que esta toma de decisión informada, sea individual o colectiva, dependería solamente del conocimiento científico. Entonces hay como una secuencia de reduccionismo, ciudadanía reducida, toma de decisión, y toma de decisión reducida a dimensión del conocimiento que el sujeto moviliza para decidir. Bueno, en este esfuerzo de desnaturalizar la relación entre enseñanza de las ciencias y ciudadanía, o entre ciencias y ciudadanía, yo tengo colaborado con muchas personas, notadamente con la profesora Francine Piñón, que es profesora de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y publicamos este texto, Ciudadanía y Enseñanza de las Ciencias, Cuestiones para el Debate, y también con la profesora Rita Villanova, que es profesora en mi instituto, el Instituto NUTES, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y también tenemos publicaciones que intentan utilizar algunas perspectivas teóricas de la filosofía política para comprender discursos educacionales. Vamos a ver cómo esto se pasa. Estas teorías de la filosofía política tienen que ver con la pregunta del principio. Si la educación es parte de un proyecto de construcción de sociedad, ¿qué sociedades son esas que ayudamos a construir? Y vemos que este es un libro que está coeditado por Rita Villanova y que discute
muchísimo cómo estos modelos liberales de democracia, ahí están apenas algunos listados, influencian, por ejemplo, maneras de concebir el currículum y las teorías y la práctica en educación en general y en educación en ciencias. Por ejemplo, cuando hablamos de modelos liberales clásicos, hablamos de los derechos universales, la libertad, por ejemplo, que es derechos que son aplicables a todos los ciudadanos y que garantizarían la igualdad en la vida social. Pero es interesante pensar que, sobre todo en nuestros países, la materialidad de nuestras vidas hace con que podamos pensar que estos ideales de igualdad no se sustentan si tenemos en cuenta las asimetrías de poder y las asimetrías en los procesos de toma de decisión. Entonces, percibimos que es difícil ir en contra una afirmativa como esta, que se coloca como una defensa de la igualdad en sociedad. Pero esta mirada, si tomada de una manera ingenua, no considera las asimetrías que hacen con que igualdad no sea igual para todos. Por ejemplo, en los modelos republicanos tenemos la idea de que la participación social determinaría la pertinencia de los individuos y que la convivencia sería posible a partir de esas relaciones de pertenencia en la sociedad. Pero otra vez, si vivimos en países marcados por la injusticia social, ¿cómo podemos hablar cuando consideramos estas condiciones concretas y objetivas de nuestra vida social? ¿Cómo podemos hablar en la participación como determinante de las relaciones entre los individuos en sociedad? Porque esto demandaría que pensáramos que la ética y la solidaridad precedería la socialización. Y muchas veces esto tampoco acontece. Tenemos varios ejemplos aquí. Esto lo hago así muy rápido porque en los textos que indiqué en los slides anteriores, todo esto está muy detallado, muy explicado, pero tiene que ver con la idea de pensar cómo el modelo de democracia impacta la forma de la toma de decisión y cómo estos funcionan en diferentes modelos de democracia y cómo nosotros como educadores nos posicionamos a favor o en contra de algunos de una manera más profunda, de una manera que considere las implicaciones de estos modelos. Por ejemplo, en nuestro campo, la educación CTS, hay una tendencia dentro de los modelos de las abordajes en CTS de se referir a los modelos procedimentalistas muy relacionados con el trabajo de Habermas y que habla del papel de la ciencia, de los expertos en la toma de decisión y cómo los ejecutores de las decisiones y los científicos podrían interactuar y conocer los límites y posibilidades de actuación mutua para tomar decisiones. Son muchas las cuestiones. Por ejemplo, ahora hablamos de igualdad, pero cuando llegamos a derechos de grupos sociales específicos, grupos que comparten aspectos culturales, grupos de personas que
han sido, por ejemplo, históricamente subalternizadas. ¿Cómo hablar de valores sociales universales? Por ejemplo, como cuando hablamos de educación indígena, hay un riesgo de favorecer principios, prácticas y valores de una manera que sea generalizada, normativa y que no considere las necesidades de estos grupos especiales. Entonces, el multiculturalismo es una propuesta también que intenta considerar estos derechos, pero hay un reto ahí muy importante porque hay tensiones y conflictos cuando estamos hablando de estos dos derechos de distintos grupos. Y estos, claro, están presentes en la vida escolar, la vida cotidiana, se manifiestan de distintas maneras. Bueno, otra posibilidad son los modelos participativos, los modelos que más allá de una democracia representativa, destacan la posibilidad de que los individuos puedan participar y así influenciar los modelos de gobernanza, de gestión en sociedad. Esto es algo que también aparece con mucha fuerza recientemente. Y otras cuestiones de la contemporaneidad tienen que ver con el concepto de ciudadanía informado por esta matriz liberal, por ejemplo. ¿Cómo se hace para pensar, por ejemplo, los derechos de la naturaleza? Hoy tenemos casos, ejemplos de, por ejemplo, ríos que son considerados como sujetos de derecho. Hay un ejemplo en Ecuador, me parece que en India también hay un ejemplo. ¿Cómo podemos pensar en por ejemplo, un río, una floresta, como algo que tiene una identidad legal y que tiene derechos? ¿Cómo podemos pensar, por ejemplo, esta es una cuestión que hace tiempo se discute, de los derechos de los animales? ¿Cómo podemos pensar, por ejemplo, en plantas y animales que son producidos como, no sé cómo se dice eso, biofactories, que son producidos como fábricas de sustancias químicas o partes para trasplante, por ejemplo? Hay cuestiones que también tocan las cuestiones ambientales y cómo se habla hoy de refugiados ambientales, cómo se hablan de las poblaciones deslocadas, cómo esto impacta la discusión sobre ciudadanía, todo este tema de globalización, todo este tema de cuestionamiento del Estado, nación y del pertenecimiento a un Estado. Estas son tensiones muy contemporáneas que están relacionadas al concepto de ciudadanía y que me parece que nosotros como educadores en ciencias tenemos que tener en cuenta. Hay, por ejemplo, algunas tentativas de hacerlo. Hay la idea de una ciudadanía multicultural, hay el diálogo con las perspectivas decoloniales y para pensar los derechos de pueblos y grupos sociales que han sido subalternizados a lo largo de la historia, en fin. Entonces necesitamos como ampliar nuestro concepto y ampliar nuestros marcos teóricos para tener una posibilidad de contestar a pregunta de cuál es la relación entre educación en ciencias y formación para la ciudadanía. ¿De qué ciudadanía hablamos? Y cuando hablamos de enseñanza de las ciencias, también, ¿de qué hablamos? Esto me parece que demanda una articulación de muchas dimensiones, que son conceptuales, que son epistemológicas, que son culturales, que son históricas, que son sociopolíticas, son todas muy importantes, pero muy difícil de conciliar.
porque estamos hablando un poco de pensar otros proyectos educativos, otros espacios, otras bases para considerar relaciones entre áreas de conocimiento, otras bases pedagógicas que tienen que ver con la relación de las distintas disciplinas en el currículum, otras bases políticas también, esto tiene que ver con la gestión escolar, con el papel y la autonomía del profesor. Entonces, estamos pensando que estos retos están ahí también involucrados en las tentativas que tenemos que enfrentar de pensar modelos que puedan trabajar en estos entre lugares, en estos espacios que compartimos con todos los actores del proceso educativo. Siempre lo que vemos es que de la misma manera que hay disputas ideológicas en relación a las representaciones de ciencia, y esto lo vemos ahora sí muy claramente en este contexto de la pandemia del coronavirus y de toda la desinformación que, en torno por ejemplo, de la eficacia de la seguridad de las vacunas y todo esto. También hay disputas ideológicas en torno de los conceptos de ciudadanía. Y para la ciencia, estas disputas son, ¿cómo se dice? Son delicadas porque hay tensiones entre valores que son epistémicos, propios de la ciencia, y valores que son sociales. Y esta tensión tiene que ver con una relación muy importante entre el conocimiento científico y los modelos de desarrollo social, que están basados en un modelo de ciencia que muchas veces es el mismo modelo que nos dio la vacuna en menos de 12 meses. También en otras situaciones es un modelo predatorio de los recursos de la naturaleza, entre otros. Entonces, ¿cómo hacer para compatibilizar estas tensiones? La primera cosa que me parece es importante problematizar los conceptos, porque el riesgo de adherirnos a discursos que son ingenuos y que borran las tensiones es enorme, y la consecuencia es la reproducción de las injusticias. Claro, podemos decir que es importante tener igualdad, es importante tener participación, es importante pensar en la toma de decisión, pero si no consideramos las asimetrías estructurales en la sociedad, este discurso es vacío y sirve para reproducir injusticias. Entonces, tenemos que pensar nuestro papel en la universidad, en la escuela de la educación básica, en todos los espacios educativos, en el posgrado, en la docencia, en la popularización de la ciencia, presencialmente, cara a cara o virtualmente, de una manera que pueda llevar a construcción compartida de una agenda de trabajo, donde todos pueden comprometerse, aceptar responsabilidades, realizar autocrítica y pensar en cómo reconstruir relaciones que son políticas, relaciones entre individuos e instituciones, relaciones entre los individuos y la vida pública en sociedad. Bueno, esto tiene que ver, todo esto, la idea de ubicar la discusión de esta manera, nos trae una otra tensión también, que es la tensión entre lo que son los componentes estructurales de la sociedad y las posibilidades de agencia que podemos llamar ciudadana. Entonces, aquí es importante pensar en qué podemos hacer en dirección a cambios, a transformación
en dirección a una justicia social. Me parece que es importante pensar qué alternativas hay. Sabemos que las políticas curriculares tienden a reflejar visiones corrientemente que son visiones neoliberales. Y que tiene que ver con todo este vocabulario de economía de conocimiento, movilidad, educación a lo largo de la vida, competitividad, meritocracia, habilidades, competencias, todo eso. Pero ¿qué alternativas hay? ¿Para dónde miramos? Tenemos que tener una mirada más amplia. Y me parece que hay muchas posibilidades. Aquí están poquísimas posibilidades, solamente para ilustrar alternativas que aparecen y que tienen a ver con posturas que valoran el activismo, que valoran la lucha por justicia ambiental, los modelos de educación popular, sobre todo en salud, los modelos de decolonialidad. Todas estas ideas que, como Milton Santos diría, son ideas que tienen el cambio como mirada, pero el cambio de abajo hacia arriba, no estamos hablando de revoluciones, no, nada de eso. Estamos hablando de posibilidades concretas de crear espacios más horizontales de interacción y de creación de nuevas mentalidades, se dice. Hay muchos ejemplos. Ejemplos, por ejemplo, la educación quilombola, los currículos de las escuelas del movimiento de los trabajadores sin tierra en Brasil, los bachilleratos populares en Argentina, ejemplos de programas de iniciación en investigación, iniciación en docencia, que ahora, infelizmente, pasan por una crisis, muchos descontinuados en Brasil, pero programas que piensan la formación de profesores desde una otra perspectiva, en comunidades de aprendizaje, bajo modelos de codocencia, en que personas que son de distintas generaciones, más experientes, menos experientes, personas mayores, más jóvenes, personas de distintos perfiles profesionales interactúan en grupos de formación. Entonces, pensar en la formación docente en este contexto es algo muy importante porque estamos hablando de la formación de todos, incluso de la formación del formador. Pero, lo que estas experiencias pocas que hablé así muy superficialmente, lo que veo que tienen en común es la posibilidad de a partir de una lectura del mundo, de una concientización del ser, de estar en el mundo, en diálogo con movimientos sociales organizados, se canalizan acciones a través de rutas que son institucionales y que son apropiadas y que llevan a cambios sustentables y que llevan, por ejemplo, al reconocimiento de los currículos de las escuelas quilombolas o de las escuelas del movimiento de los Sem Terra. Por ejemplo, todo esto es algo que quizás tenemos que aprender con ellos y también con las experiencias en la escuela de la educación básica, en estos modelos de formación, así, en estos grupos, en las comunidades de aprendizaje. La idea es que en estos espacios nosotros podemos problematizar estas relaciones entre individuos y conocimiento, entre individuos y individuos, pensar en aspectos de una micropolítica, en contratos de conducta, en el salón de clase, en un contrato didáctico que pueda valorar distintos puntos de vista, que puedan establecer estándares de evaluación, interacción que sean compartidos. En fin, son ideas que tienen que ver
con la posibilidad de cambiar las relaciones entre los individuos y sus espacios, y no solamente en el microcosmos de la sala del salón de clase, pero también en nuestra actuación como investigadores, como profesores, como directores, como formuladores de políticas públicas, porque sabemos que nosotros como investigadores circulamos en distintos espacios. Me parece que ahí hay un reto muy, muy importante para todos, para los investigadores, los científicos, las asociaciones científicas, las sociedades científicas como la PFA, la RAPEC en Brasil. Todo esto hay que pensar cómo estas relaciones en estos distintos espacios sociales se colocan para nosotros. Porque, otra vez, va a citar Milton Santos, podemos decir que educar tiene una dimensión política que es, que es incontestable, pero no hablo de una dimensión de política partidaria o de indoctrinación o política de izquierda, de derecha. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la política como algo que tiene que ver con la vida social, con la vida en la polis, y con, como dice Milton Santos, con el arte de imaginar los cambios y de crear las condiciones para efectivar estos cambios. Y como educadores, me parece que no tenemos otra posibilidad sino buscar y crear estas condiciones. Bueno, todo esto tiene que ver entonces cómo pensar los modelos, pensar los contextos, problematizar y cómo rellenar los conceptos de sentido. No podemos nos conformar con conceptos, con slogans. No podemos tratar la ciudadanía como un eslogan, no podemos tratar la alfabetización científica como un eslogan y tampoco podemos importar modelos. Pero nosotros necesitamos de un horizonte, de un futuro. Y en tiempos referenciales post-críticos, post-estructuralistas, esta es una cuestión. ¿Cómo es el futuro? Me parece que el futuro no es claro, no es más la conclusión de una narrativa que está predefinida. Pero me parece que no podemos abrir mano de un horizonte de futuro, un horizonte que nosotros imaginemos, reimaginemos y construyamos de una forma que es activa y autónoma. Entonces, para que podamos tener tiempo para preguntas y una discusión, les digo gracias y otra vez ha sido un placer, un honor estar con ustedes hoy. Bueno, muchas gracias, Isabel, por la conferencia muy completa y que nos invita a reflexionar, ¿sí?, estos retos, ¿sí?, que mencionaste. Así que ahora vamos a abrir un momento de compartir preguntas. Si alguien tiene preguntas, lo puede direccionar al chat y nosotros le damos la palabra. Y doy la palabra a Jorge Ana Isabel Suárez. Sí, adelante, Ana. Buen día para todos, para Isabel, excelente su explicación. Saludo a Gabriela, a todos los organizadores acá de Corrientes Capital. Muy contenta de participar y de tener todos estos oradores tan excepcionales que nos enseñan mucho. Mi pregunta para Isabel es, en estos momentos en que, como bien dijiste, los cambios son tan grandes, y vos hablaste de la importancia de ese futuro que tenemos que construir cada uno desde su lugar. Yo como docente me pregunto si por ahí hago bien las cosas, ¿no? Porque por ahí vos decís, ay,
estoy yendo por el buen camino. ¿Cómo el docente forma a los alumnos que vienen con una realidad diferente a la nuestra? ¿Cómo vos me darías, no sé, unas pistas para que yo pueda mejorar mi docencia, mis prácticas diarias, desde todos los días y ahora más con la virtualidad? Muchas gracias, Ana Isabel. Es una... Ah, yo estoy... ¿Dónde está? Ah, ahora sí. Ah, Ahora la sí. Ah, bueno. Perdón. Ahora sí. Perdón. De todas maneras está bien, porque mientras compartías, de todas formas veíamos tu... Ah, sí, bueno, mientras la presentación está bien. Está bien. Bueno, gracias, Ana Isabel, por la pregunta. Es una pregunta muy importante y para mí es también un reto, porque la verdad es que es muy difícil tener esto que, ¿cómo se llama? Los ingleses llaman de bird's eye view, es como mirar desde afuera. Nosotros estamos involucrados en este proceso, somos parte de este proceso y es muy difícil desplazarnos para ver, para tener una idea un poco más clara, un poco más mejor delineada de cómo hacerlo. Me parece entonces que este es el primer punto. No podemos desplazarnos. Entonces tenemos que considerar que nuestra posición es una posición de construcción de la realidad y somos parte de esta realidad y que somos también influenciados por esta realidad. Entonces hay como una relación así dialéctica entre nuestra posición. Esto quiere decir que la constitución de estos grupos heterogéneos de que hablaba me parece crucial para contestar tu pregunta. Claro que no hay un modelo, no hay como decir, haga esto o haga aquello, no es esto, pero me parece que la llave está en crear las posibilidades para interactuar y crear espacios legítimos, más legítimos de interacción, donde las voces puedan ser enunciadas, pero que también puedan ser oídas. Entonces, cuando nosotros ahora siempre estamos organizando nuestra investigación en grupos que son heterogéneos, que tienen profesores en formación, profesores experientes, investigadores, alumnos, personas de distintos países, tenemos una persona de Colombia, una persona de Portugal, es como traer distintas miradas e intentar construir ¿cómo se dice? Desde de una perspectiva que sea legítima, la posibilidad de aprender con el otro. Esto no es fácil, esto de las metodologías horizontales no es fácil, y me parece que va a veces muy en contra con la cultura organizacional que tenemos. Por ejemplo, en la escuela, cuando estamos con los estudiantes, tenemos un currículo que es un currículo así cerrado, es disciplinario, entonces hacer cualquier cosa que es interdisciplinar, que es intergeneracional, no es fácil, porque esto va en contra de la organización del espacio y la cultura escolar. Pero me parece que pensando en Milton Santos, en los cambios desde abajo hacia arriba, a experimentar con estas posibilidades donde hay distintas visiones y donde hay la intención de se construir un respeto en relación a estas visiones, me parece una posibilidad. Entonces yo diría una apuesta en la diversidad. Una apuesta en la diversidad temática, de participantes, una necesidad de dialogar, porque es difícil y hay una tendencia a nos cerrarnos en una burbuja y esto me parece muy difícil. Por más difícil que sea, tenemos que estar
preparados para hablar con negacionistas, para hablar con personas que descalifican la educación pública. Tenemos que hablar desde un lugar que es informado por nuestras investigaciones, desde un lugar de autoridad que nos es conferido por nuestro trabajo como investigadores y como docentes. Entonces, me parece que este es el reto en mayúsculas. Bueno, no sé. Gracias Isabel. Gracias a ti por la pregunta. Bueno. Sí, Isabel, aquí también tenemos algunas preguntas en el chat, ¿sí? Como Fernando, que nos... Jorge, mejor démosle la palabra, si de paso nos cuenta de dónde es también y de dónde. Sí, adelante. Si le damos la palabra entonces a Fernando, en lugar de leer su pregunta, le damos la palabra. Muchas gracias. Gracias Isabel por su conferencia, muy interesante. La pregunta que tengo y que escribí en el chat tiene que ver con esa nueva tendencia de nuevas alfabetizaciones. Ajá. Por un lado, esta concepción de la alfabetización científica de los años 80 y 90, que tenía una fuerte componente política, se mueve hacia alfabetizaciones STEM, mucho más económicas, mucho más economicistas, donde se debilita tanto la parte de objetivos políticos como culturales. Es lo que observo en esta transición, o sea que lo que pasa con este constructo de alfabetización científica es que nos aleja de la construcción de la ciudadanía que usted describe. Sí. ¿Lo percibe así? Sí, no, me parece que sí. Yo me acuerdo que estuve ahí en una ref que hablé un poco de esto, de STEM y de cómo se cambió, de hecho, la expresión Science Education para STEM Education. Y este cambio, claro, no es un cambio, no son sinónimos, reflejan miradas de mundo y de sociedad. Pero me parece que, otra vez, tenemos que tomar el STEM. Es así un poco inexorable. Aquí en Brasil, por ejemplo, no es algo muy difundido todavía, pero se tornará. En Europa, Estados Unidos, casi no se habla más de Science Education. Se habla de STEM Education y los puestos de trabajo son todos profesores de STEM Education y no sé qué. Bueno, me parece que hay como, tenemos que pensar en cómo trabajar ese STEM, que claro, tiene una relación profunda con los modelos neoliberales de sociedad y el riesgo de transformar la ciencia y la educación en mercancía, como todo más. Pero me parece que la propia discusión acerca de ciencia y de tecnología, que es muy importante, muy central en STEM, podría ser una fuente de problematización, porque podemos, claro, trabajar con la mirada de tecnología como simplemente los métodos, las técnicas, la crítica, pero pensar la relación en la tecnología y la ciencia, y entre estos de la vida social, puede ser hecho también desde una perspectiva crítica. Entonces, me parece que nosotros tenemos que como que poblar el concepto de STEM desde estos puntos de vista. No podemos aceptar este acrónimo como algo que está así hecho y no, es algo que también está en construcción. Esto ya lo sabíamos desde el CTS, las relaciones CTS son distintas en América Latina y en Canadá, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que el mismo no puede ser repetir con el STEM, porque si no estaremos sí sometidos a una agenda que es mucho más relacionada a los intereses de un mercado que de un interés del emprendimiento científico, por así decirlo. Entonces me parece que es crucial con STEM problematizar el rol de la tecnología. Pensar la tecnología desde otro punto de vista.
esto. No sé si contesté, pero son ideas así. Sí, gracias. Desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias. Creo, Jorge, que tenemos espacio para una pregunta más, ¿verdad? Vamos a tratar de cumplir con los tiempos, pero creo que una pregunta más podemos incluir, ¿verdad? Sí, también tenemos a Marco Nogues, sí, si tiene el micrófono, que pueda hacer la pregunta a Isabel directamente desde el micrófono. Sí, muchas gracias. Saludos desde Ciudad de México. Yo soy docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y mi pregunta va relacionada con la primera participación y es en cuanto a cómo podríamos aterrizar en objetivos de aprendizaje estas ideas de formación ciudadana y cómo podemos, en el sentido de crear referentes y que los podamos compartir entre todos para cómo pensar estas actividades, cómo evaluar hacia esta nueva manera de pensar el currículum de ciencias. Sí, gracias. Y me parece que tu pregunta también tiene que ver, aquí la miro rápidamente en el chat, con la pregunta de Julieta Revetría. Revetría, no sé si se habla así, bueno, que tiene que ver con un poco con la idea de cambiar la formación de profesorado y de los profesionales de la educación. Sí, me parece que cuando todo esto que tú hablas tiene que ver con la posibilidad de pensar currículos y podemos pensar el currículum como elementos desde una mirada que es normativa y que es organizada hacia el control y la evaluación y los establecimientos de estándares, hasta una mirada emancipatoria, una mirada más participativa y tal. Entonces hay una tensión de qué currículum hablamos, porque esto es fundamental para pensar, como tú dices muy bien, cómo aterrizar en ¿qué hacemos entonces? ¿Qué decisiones tomamos? Entonces, la primera cosa es si tenemos una concepción de currículum que es más centralizada, normativa y que establece objetivos que cumplimos o no cumplimos, o una visión de currículum más orgánica, más que tiene que ver con la posibilidad de comprender los cambios en la sociedad y fortalecer la autonomía de los profesores y de los estudiantes. Entonces, pensar que el currículum es algo que se desarrolla en los espacios educativos y que depende de cómo se posicionan profesores, estudiantes, gestores, que es algo en construcción, va un poco en contra una mirada un poco más regulatoria, normativa de los currículos. Pienso que esto es el punto número uno, porque tenemos como sistemas como el PISA, sistemas como en Brasil tenemos una base nacional común curricular que organiza y que de hecho controla lo que se pasa en la escuela. Entonces me parece que rescatar la autonomía de los profesores en el establecimiento de estos objetivos educacionales. Y claro, fortalecer objetivos educacionales que tienen que ver con la posibilidad de ejercer el pensamiento crítico, la argumentación, la idea de las prácticas epistémicas y la naturaleza de las ciencias. Todo eso me parece importante ser, como se dice, vivenciado, experienciado de una manera genuina y no así, como se dice, que resulte en coerción. Entonces, me parece que todo esto es un reto que puede se beneficiar del trabajo conjunto, en colaboración.
Y esto, por eso decía que tiene que ver con la formación de los profesionales de la educación, porque nuestra formación, por ejemplo, nosotros no somos formados para trabajar cuestiones sociocientíficas. Yo tengo un montón de dudas cuando voy a hablar de cuestiones sociales, históricas, políticas, que tiene que ver con cuestiones científicas. No puedo hacerlo sola. Tengo que hacerlo en una comunidad de aprendizaje. Tengo que hacerlo conjuntamente con otros profesionales, con los estudiantes que me dicen que es importante, porque a veces me digo, bueno, pienso que yo no sé qué es importante para los... Hay factores generacionales. Entonces, yo sé que tengo algo a decir y sé que esto que tengo a decir es importante para el estudiante que necesita ubicar en la sociedad, participar de muchas prácticas sociales en la sociedad, pero también tengo que oírlo. Entonces, me parece que la respuesta tendría que ver con establecer proyectos pedagógicos en la escuela, aceptar la idea de que política curricular es algo que se hace también en la escuela, que no hay una implementación de la política, de la macropolítica, de los objetivos curriculares en las clases, que hay una transformación y que hay como una recontextualización de estos objetivos que se echa por profesores, comunidad, estudiantes, de manera autónoma y creativa. Bien, muchas gracias Isabel. Y bueno, ya estamos pasando 3 minutos de... Sí, no, al contrario, muchas gracias. Como siempre, aquí nosotros desde Encina agradecemos tu participación y tu colaboración con nosotros, ¿sí? Pero bueno, amerita que también le demos un poco de tiempo también a los demás. Y claro. Así que los invitamos también que a partir de las 15 horas de hora de Buenos Aires, ¿sí? Continuamos con los simposios de enseñanza de la farmacia y bioquímica en la sala 1, el simposio de enseñanza de las ciencias de la tierra y del ambiente en la sala 2, el simposio de educación STEM en la sala 3 y el simposio de comunicación pública de la ciencia y la tecnología en la sala 4. Así que bueno, agradezco a todos, a todas y a todos. Despedir especialmente entonces a Isabel, volver a agradecerle en nombre de todos los que hacemos en Encina. Ha sido un placer escucharte una vez más, Isabel, tenerte, bueno, al menos de esta manera, ¿no? Digo, obviamente que hubiéramos preferido, como en otras oportunidades, cuando vos has participado incluso presencialmente en Encina, cuando hacíamos los encuentros presenciales. Así que bueno, esperemos reencontrarnos pronto en alguna parte del mundo. Te volvemos a agradecer y siempre, bueno, siempre muy interesante, quedaron un montón de preguntas para seguir avanzando, pero bueno, como decía Jorge, tratamos de cumplir con los tiempos estipulados, pero evidentemente mucha gente quedó con ganas de seguir escuchándote, así que bueno, seguramente te volveremos a invitar. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Sí, gracias Isabel, en el mismo sentido que decía Nacho, esto de poder tener este encuentro, aunque sea a la distancia, ¿no? En el cuadradito de la pantalla, de escucharte, de seguir aprendiendo, de ver cómo también vas renovando, ¿no? El trabajo y la línea, ¿no? Cómo la didáctica de la ciencia se va actualizando y podemos compartirla entre todos. Y en estas jornadas de PRECIEDUC, de este congreso también que estamos organizando de manera conjunta. Y bueno, en el nombre del CIAEC, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, de nuevo darte las gracias por tu buena predisposición, por haber aceptado inmediatamente participar. Así que bueno, una alegría y lo mejor para vos, Isabel. Muchas gracias. Sí, es un placer. Nuestro distanciamiento es físico, no es social, no es afectivo. Estos enlaces están ahí presentes gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo grande. Bueno, ahora sí, Jorge, podemos invitar a nuestros distinguidos participantes a seguir en Encina, a seguir encontrándonos a lo largo del día, y nos reencontramos en el encuentro general mañana a las 11 de la mañana. 11. Muy bien, adiós chau, a todos. Gracias a todos, gracias a todos. Chao, hasta dentro de un ratito. Chao, chao.